Good morning to everyone. Welcome to our English class. Today we're going to see about how to ask a question in English. Buenos días a todos. Hoy vamos a ver cómo hacer preguntas en inglés. Pero antes de comenzar a trabajar con el tema en específico, es necesario hacer un pequeño repaso sobre algunas características gramaticales que son necesarias para poder desarrollar este tema. En primera instancia, es necesario recordar que todas las oraciones deben comenzar o deben, mejor dicho, deben estar incluidas en nouns, verbs, tense and complements. Debe estar incluidos los sustantivos, el verbo, el complemento y el tiempo verbal o la identificación del tiempo verbal. Pues bien, los nouns o the nouns pueden ser denotados como una persona, un lugar, una cosa o una idea. Lo que depende que estos nouns puedan ser un sujeto o un objeto es que el sujeto es aquel que hace la acción y el objeto es aquel que recibe mi acción. ¿Estamos? Entonces, sabiendo esto, es necesario proseguir con el hecho de saber que dentro de mi oración yo voy a encontrar una acción. A esta se le denomina verbo. Tenemos dos tipos de verbo. Bueno, tenemos muchos tipos de verbo, pero en este caso, el verbo que nos interesa es el verbo principal, que, dicho sea de paso, es la acción que acabo de hacer mención. Y no menos importante, los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son verbos que son usados junto a mi verbo principal. Esto incluye una lista bastante expedita sobre los verbos y las reglas que se deben utilizar para hacer uso de estos verbos. Tenemos, en este caso, el verbo to be, have, do, y además podemos hacer uso de los verbos modales como can, will, may, should, could. Eh, Podemos hacer mención de igual forma a los complementos que pueden estar estructurados como expresiones de tiempo, pueden estar estructurados como lugares, pueden ser u otra información específica que a mí me estén pidiendo. Y obviamente mi tense o mis tiempos verbales, que no me indica otra cosa, sino es cuando la acción pasa. Básicamente tenemos tres tiempos verbales. Tenemos past, present and future. Tenemos pasado, presente y futuro. Cada uno de ellos puede ser simple, perfecto o continuo. Pues bien, teniendo claro esto, podemos comenzar a trabajar con los tres tipos principales de preguntas en inglés. Pues bien, en primer lugar, tenemos las yes or no questions. Yes or no question. Básicamente, las yes or no question se refieren a preguntas simples que van a recibir como respuesta una yes o un no. Pues bien, estructuralmente hablando, la forma como debe verse una yes or no question es la siguiente. En primera instancia tenemos el verbo auxiliar, seguido de mi sujeto, mi verbo principal y mi objeto u otra información. Pues bien, aquí vamos a recordar un poco sobre el uso de los pronombres con mis verbos auxiliares. Recordemos que para el auxiliar verb, thus, pues solamente trabaja con she, he and it. El do trabaja con I, you, we and they. Have trabaja con I, you, we and they. Has trabaja con las terceras personas y así sucesivamente. Pues bien, el truco fundamental en este tipo de preguntas, si se me presentan como una oración afirmativa, es intercambiar mis palabras tal y como lo está establecido en nuestra guía de estudio.
A mí en este punto lo que me interesa es conocer o saber si estructuralmente está bien desarrollada o no está bien desarrollada mi yes or not question. Pues bien, comenzamos y hacemos a grosso modo o vemos a grosso modo tres ejemplos. En primer lugar, tenemos does she likes dogs. Podemos observar que estamos utilizando el verbo auxiliar does y que este va acompañado de el sujeto, o en este caso el sujeto en tercera persona que es she, y va a recibir, dos posibles respuestas. Un yes, she does o un no, she doesn't. El she does, recordemos que para responder yo voy a responder solamente con mi sujeto y mi auxiliar. En este caso de forma afirmativa o negativa. Seguido de ella tenemos did Eric call you last night. Vamos a recibir obviamente vamos a conocer que el auxiliar en este caso es el verbo auxiliar did y obviamente voy a tener mi respuesta con este mismo verbo auxiliar. Por ende, las respuestas que recibiré serán yes, she did, no, she didn't. También tenemos have you seen the new Batman movie? Conociendo que vamos a hacer uso del verbo auxiliar have y voy a recibir una respuesta con ese mismo auxiliar. Haciendo la salvedad, que en este caso la pregunta se me está realizando con el pronombre personal you y voy a responder con el pronombre personal I. En este caso, yes I have, no I haven't. Podemos encontrar otro tipo de ejemplos con el uso de los verbos modales como could you ride a bike at 4 years? De igual forma, la respuesta que recibiré debe incluir mi verbo modal. En este caso, yes I could, no I couldn't. Pues bien, en nuestro examen, la característica principal que va a contener el mismo es identificar si la misma pregunta o si la pregunta está realizada de forma correcta o incorrecta. A partir de aquí puede incluirse errores gramaticales o errores de orden. Pues bien, segundo tipo de preguntas, tag question. Las tag question no es más que una pregunta que me puede generar confirmación. ¿Estamos? La misma va a estar estructurada por dos partes. Antes de la coma yo voy a tener una oración que puede estar de forma afirmativa o negativa. Y después de la coma es donde yo voy a ubicar mi tag question o en este caso la forma opuesta al verbo usado en la oración con mi sujeto. ¿A qué me refiero con esto, con la forma opuesta? Por ejemplo, en las oraciones que tenemos en la pantalla vamos a encontrar that building was built last year. Lo primero que identificamos es el tiempo verbal que estamos trabajando. Ahí denotamos que está en pasado simple y que está en forma afirmativa. Cuando hablamos que mi question tag yo la voy a construir con la forma opuesta a la usada en mi oración, debo saber que sí. En mi oración tenía el verbo auxiliar, o en este caso el verbo, de forma afirmativa en mi question tags, debería colocarlo de forma negativa, acompañado obviamente de mi sujeto. En este caso tengo that building was built last year, la negación de was es wasn't, y como estamos hablando de una construcción, colocamos mi pronombre personal it. Seguido de ello tenemos the car wasn't in the garage. Vemos el tiempo verbal en el que estamos trabajando. En este caso es pasado simple, pero en forma negativa. Obviamente mi tag question o mi pregunta de confirmación va a estar de forma opuesta. El opuesto a la negación es la afirmación. Por ende, se coloca was it. Por ejemplo, tenemos otro. Dice, it has taken a long time to plan the party. Seguimos viendo y encontramos que esta oración está en presente perfecto. Pues bien, este presente perfecto lo
lo analizamos de la siguiente forma. El presente perfecto usa como auxiliar, como verbo auxiliar, has. Y yo obviamente lo tengo en forma afirmativa. Por ende, yo debería colocar mi question tags como de forma negativa, acompañado obviamente de mi pronombre. Pues bien, encontramos otro ejemplo y dice, you went to Bermuda last year. No tengo un uso de un verbo auxiliar directo. Pues bien, tengo que fijar cuál es el tiempo verbal que yo estoy utilizando para poder colocar o para poder formar mi pregunta de confirmación o mi question tag. Pues bien, vemos que el verbo está en pasado y por ende yo, sabiendo que estoy trabajando en pasado, debo hacer uso de mi verbo auxiliar did. ¿Cuál es el detalle? Bueno, debo establecer que mi primera parte de la oración está en afirmativa. Por ende, la forma opuesta de la afirmación es la negación y coloco didn't you. Un pequeño... una pequeña característica no común dentro de las question tags es el uso del pronombre personal I am. Por ejemplo, I am the fattest. Para yo responder o para yo hacer la pregunta de mi confirmación o de mi question tag, debo utilizar como la pregunta de confirmación aren't I. Es necesario, es una regla gramatical. ¿Estamos? Pues bien, teniendo claro que las question tags son preguntas de confirmación y que yo solamente voy a completar esa question tag con esa forma opuesta de mi verbo auxiliar y mi sujeto, pasamos a mis WH question. Todas las preguntas que anteriormente nosotros estuvimos observando se podían considerar como preguntas de respuesta corta. Las WH question son preguntas que me pueden generar información. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que no voy a tener como respuesta directa un sí o un expedito no. Como les había comentado hace rato, las WH question tiene también una estructura base, una estructura básica, la cual está constituida por una WH question word, puede ir seguida de un verbo auxiliar, los que ya les había comentado, además del sujeto, el verbo principal, el objeto, más el objeto u otra información. ¿Qué es lo nuevo aquí que no es nuevo para ustedes? El uso de las WH word. Tenemos varias, pero usualmente utilizamos las 6 que nos están mostrando, en la cual podemos traducir o podemos hacer la descripción de que el what me permite utilizarlo si quiero información sobre un objeto o alguna cosa. El which, que es muy parecido al what, solamente que es si hay un límite de opciones o para yo escoger algo. El when se usa si quiero información sobre un tiempo o una fecha. El where si quiero información sobre un lugar. El who es si quiero información sobre una persona. O uso el why si quiero información acerca de una razón o una explicación de algo. Pues bien, teniendo entonces esta información, podemos hacer la verificación si gramaticalmente está estructurada de forma correcta o no una WH question o una pregunta con WH. Por ejemplo, tenemos en primera instancia, what did you do last week? Según la estructura anterior, podemos denotar que tenemos en primer término el uso de las WH word, seguido de mi auxiliar, sujeto, verbo principal y mi complemento u otra información. Igual pasa con las demás preguntas. Tenemos en este punto preguntas como where were the keys, perdón, que simple y llanamente hace el uso de las WH question con mi verbo auxiliar,
que en este caso sería mi verbo to be en pasado simple. ¿Cuál es el fin de esta evaluación, muchachos? Por el momento, porque vamos a seguir trabajando con esto, es que ustedes aprendan a identificar que dichas oraciones están escritas de forma correcta. Las respuestas de ello las vamos a poder ir desarrollando a medida que pase nuestro periodo académico. Por otra parte, no me queda otra cosa que decirles o expresarles. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme a través de las distintas plataformas que ya estamos acostumbrados. Fue un placer para mí haber grabado este pequeño video. Cualquier cosa, estamos en contacto. Dios los bendiga.